Un millonario a punto de morir le pidió a una niña de la calle que fingiera ser su hija por un día. Cuando el millonario estaba a punto de fallecer, la niña reveló un secreto que lo dejó aterrorizado. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. La mansión Hernández, con su estructura imponente y detalles arquitectónicos diseñados para reflejar éxito y poder, parecía más silenciosa que nunca esa noche. Los ventanales, que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada, no eran más que un espejo de la vastedad vacía que reinaba dentro. Alejandro Hernández, de 63 años, estaba sentado en su despacho, un espacio que en otro tiempo había sido su fortaleza. La penumbra reinaba, y el único sonido que lo acompañaba era el leve tic-tac de un reloj antiguo, un regalo que había recibido al completar su primer gran negocio. En la mesa frente a él descansaba un sobre blanco con las esquinas gastadas. Lo había pospuesto durante días, como si la demora pudiera alterar el contenido. Finalmente, con manos firmes pero lentas, rompió el sello. Sus ojos se movieron rápidamente por las líneas escritas por su médico personal, cada palabra pesando más que la anterior. El diagnóstico era irreversible, y el tiempo que le quedaba de vida era mucho más corto de lo que había imaginado. Alejandro dejó caer el papel sobre la mesa y cerró los ojos. Su mente lo llevó de vuelta a los momentos clave de su vida. Había pasado décadas construyendo un imperio financiero, sacrificando relaciones personales en el proceso. Recordó las reuniones interminables, las decisiones difíciles y los momentos en que tuvo que anteponer sus intereses a los de otros. Sin embargo, ahora, todo aquello que consideraba un triunfo parecía insignificante. Se levantó de su silla y caminó lentamente hacia una repisa llena de trofeos y reconocimientos. Tocó el borde de uno de ellos, una placa dorada que celebraba su éxito empresarial, pero el frío del metal no le transmitía nada. ¿Para qué sirve todo esto si estoy solo?, pensó, aunque no lo dijo en voz alta. Era la primera vez en años que se permitía reconocer lo que había evitado durante tanto tiempo, que su vida, aunque monumental desde fuera, estaba vacía por dentro. Sus pensamientos lo llevaron más lejos, hacia una memoria enterrada durante años. Recordó la vez en que su hermano menor, Eduardo, lo había visitado para pedirle ayuda financiera. Alejandro, absorto en su trabajo y convencido de que la disciplina era la única clave del éxito, lo había rechazado con dureza. Esa decisión había puesto fin a su relación, y desde entonces no se habían vuelto a ver. Ahora, enfrentado al final, se preguntaba si habría sido posible reparar ese vínculo, si el orgullo le había robado algo que nunca podría recuperar. La noche avanzaba, pero Alejandro no podía conciliar el sueño. Finalmente, se dirigió al desván, un lugar que no visitaba desde hacía años. Allí, entre cajas de cartón cubiertas de polvo, encontró un viejo baúl. Al abrirlo, fue como desenterrar una cápsula del tiempo. Dentro había cartas de su madre, dibujos de su infancia y una pequeña fotografía del mismo cuando era niño. En la imagen, un Alejandro de 8 años sonreía despreocupado, sosteniendo una cometa que su padre le había construido. Esa sonrisa desapareció muchos años atrás, reemplazada por la seriedad y el cálculo que su vida adulta le exigió. El hallazgo lo sacudió profundamente. Alejandro cerró el baúl y se sentó en el suelo, con la fotografía en sus manos. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente. No podía cambiar su pasado ni recuperar las relaciones que había perdido, pero tal vez aún tenía tiempo para experimentar algo que siempre había evitado: el amor familiar. No tenía hijos propios, ni hermanos cercanos, pero deseaba entender, aunque fuera por un día, lo que significaba tener una conexión genuina con alguien. Al amanecer, Alejandro tomó una decisión. Se levantó, se vistió y recorrió los pasillos de su mansión. Cada habitación que cruzaba parecía más fría que la anterior, como si la casa misma reflejara su aislamiento. Se detuvo frente a la puerta principal, observando los corredores silenciosos por última vez. Es demasiado grande para un hombre solo, pensó mientras sus dedos tocaban la manija. Cerró la puerta detrás de él y caminó hacia el garaje. Por primera vez en años, decidió dejar la comodidad de su entorno conocido y dirigirse al corazón de la ciudad, buscando algo que ni él mismo sabía cómo describir. La vida nocturna de la ciudad estaba terminando, dando paso al bullicio del amanecer. Las luces de los comercios comenzaban a encenderse, los primeros trabajadores llenaban las calles, y las familias se preparaban para un nuevo día. Alejandro caminó entre ellos, sintiéndose como un extraño en un mundo que siempre había ignorado. En cada rostro que veía, buscaba algo, aunque no sabía exactamente qué. En el fondo de su corazón, una pregunta persistía. ¿Podría encontrar en esos desconocidos un destello de humanidad que le devolviera algo de lo que había perdido? La respuesta parecía distante, pero su determinación era más fuerte que sus dudas.
Alejandro caminaba por el centro de la ciudad, envuelto en un mundo que le resultaba ajeno y caótico. Los gritos de los vendedores ambulantes, el sonido de los autos y las risas de los niños que jugaban en las esquinas lo abrumaban, pero también lo atraían. Era como si por primera vez estuviera viendo algo genuino, un reflejo de la vida que existía más allá de los muros de su mansión. Caminaba lentamente, observando los rostros de las personas, buscando algo que pudiera llenar el vacío que lo consumía. Entre el bullicio, sus ojos se detuvieron en una figura que destacaba por su tenacidad. Una niña de cabello enredado y ropa desgastada, que sostenía una caja llena de dulces. La veía acercarse a los transeúntes con una sonrisa confiada, insistiendo con un tono persuasivo que contrastaba con su apariencia humilde. Algunos aceptaban comprarle, otros simplemente la ignoraban, pero ella no se rendía. Había algo en su determinación que capturó por completo la atención de Alejandro. Alejandro se detuvo a observar. La niña, que más tarde supo que se llamaba Alicia, mantenía una actitud desafiante pero llena de esperanza. Sus movimientos eran rápidos, medidos, como si cada paso y cada palabra estuvieran diseñados para maximizar sus posibilidades de vender. Cuando vio que un hombre rechazaba su oferta con un gesto brusco, Alejandro se acercó. «¿Cuánto cuestan los dulces?», preguntó, su voz grave interrumpiendo la rutina de Alicia. Ella lo miró con desconfianza al principio, estudiándolo con la misma rapidez con la que evaluaba a los transeúntes. La ropa impecable de Alejandro, sus zapatos de cuero y su reloj caro lo delataban como alguien que no pertenecía a ese lugar. Sin embargo, Alicia, siempre pragmática, respondió: «Depende de cuántos quiera comprar». Alejandro dejó escapar una pequeña sonrisa, la primera en mucho tiempo. «Todos», dijo, señalando la caja. «Quiero todos los dulces». La respuesta desconcertó a Alicia. No estaba acostumbrada a que alguien mostrara tanto interés en lo que vendía. A pesar de su sorpresa, sacó rápidamente las cuentas y le dijo el precio total. Alejandro sacó un billete de su billetera, una cantidad que duplicaba lo que Alicia había pedido. «Quédate con el cambio», añadió, extendiendo el dinero. Alicia, aunque agradecida, no podía evitar sentirse desconfiada. ¿Por qué haría eso? «Nadie da dinero así porque sí», dijo, entrecerrando los ojos. La sinceridad de su pregunta sorprendió a Alejandro, quien permaneció en silencio por un momento. Luego, como si una idea inesperada hubiera cruzado por su mente, habló. «Porque quiero pedirte algo a cambio», dijo con calma, observando cómo Alicia se tensaba ligeramente. «¿Qué cosa?», respondió ella, cruzándose de brazos y preparándose para rechazar cualquier petición que pusiera en peligro su dignidad o su seguridad. «Quiero que finjas ser mi hija por un día», dijo Alejandro. Las palabras, aunque dichas con suavidad, parecieron resonar como un trueno en la mente de Alicia. Su expresión cambió de desconcierto a incredulidad. «¿Está loco o qué?», dijo ella, retrocediendo un paso. «No es lo que piensas», se apresuró a aclarar Alejandro. «No quiero que hagas nada extraño ni peligroso. Solo quiero saber cómo es tener a alguien cerca, alguien que no esté conmigo por mi dinero o mi poder. Es solo por un día. Nada más». Alicia lo miró fijamente, buscando signos de una trampa. Su instinto, desarrollado tras años de sobrevivir en la calle, le decía que debía rechazar la oferta. Sin embargo, algo en la mirada de Alejandro, una mezcla de tristeza y sinceridad, hizo que dudara. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, su voz más suave. «Porque vi algo en ti», respondió Alejandro. «Algo que me recordó a mí mismo cuando tenía tu edad». Alicia, aunque todavía cautelosa, sabía que esta podría ser una oportunidad única. El dinero que acababa de recibir podría comprar comida para ella y su hermano durante días. Pero, ¿y si había más? Pensó en Miguel, en la posibilidad de darle un respiro a su hermano menor. Finalmente, tomó una decisión. «Está bien», dijo, «pero si intentas algo raro, me voy de inmediato». «¿Entendido?». Alejandro asintió. «Entendido», respondió con un tono que dejaba claro que no la presionaría. El coche de Alejandro los esperaba en una esquina cercana. Alicia se subió al asiento trasero, sintiéndose fuera de lugar en el lujoso vehículo. Observó cómo las calles que conocía tan bien comenzaban a desaparecer mientras avanzaban hacia un barrio que parecía de otro mundo. Alejandro, sentado en silencio a su lado, se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Por primera vez en años, sentía algo que no era ni vacío ni desesperación. Era curiosidad, y quizá, un atisbo de esperanza. A medida que el coche se acercaba a la mansión, Alicia miraba por la ventana con los ojos muy abiertos. Las grandes rejas de hierro, los jardines perfectamente cuidados y la imponente estructura de la casa eran como algo sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, cuando miró de reojo a Alejandro, vio algo en su rostro que la hizo pensar que, para él,
Todo aquello no tenía el mismo brillo. El coche se detuvo, y antes de que los escoltas pudieran abrir la puerta, Alicia ya estaba afuera, observando cada detalle del lugar con una mezcla de asombro y cautela. Alejandro la siguió, notando su reacción. «Bienvenida a mi hogar», dijo, aunque sus palabras sonaron más como un lamento que como una invitación. Alicia no respondió. En su lugar, miró hacia la mansión y luego a Alejandro, como si estuviera tratando de entender qué podía faltar en un lugar tan perfecto. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El eco de los pasos de Alicia resonaba en el mármol brillante de la entrada mientras seguía a Alejandro hacia el interior de la mansión. La niña, acostumbrada a los sonidos de la calle, se sentía pequeña e insignificante en aquel lugar. Los techos altos, los candelabros de cristal que reflejaban la luz en mil destellos y los retratos de desconocidos que parecían observarla desde las paredes la hacían sentirse como una intrusa. Sin embargo, mantenía su compostura, decidida a no mostrar debilidad. Alejandro caminaba delante de ella, en silencio. Aunque había vivido en esa casa durante años, era como si la estuviera viendo con otros ojos. Su mirada recorría los pasillos, pero no encontraba en ellos ningún consuelo. Todo en la mansión le recordaba el precio que había pagado por construir su imperio. El aislamiento, las relaciones rotas y el tiempo que nunca recuperaría. «Bienvenida», dijo finalmente mientras se detenía frente a una amplia escalera que ascendía hacia el segundo piso. «Este será tu hogar por el día de hoy». Antes de que Alicia pudiera responder, una mujer de cabello recogido en un moño impecable apareció al pie de la escalera. Irene, la gobernanta de la mansión, lo había visto todo en sus años de servicio, pero nunca había esperado ver a una niña con ropa desgastada en ese lugar. Su expresión era de confusión contenida, aunque su profesionalismo la obligó a mantener la calma. «Señor Hernández», dijo con voz firme pero respetuosa, «¿desea que prepare una habitación para la niña?» «Sí», respondió Alejandro, asintiendo lentamente. «Que tenga todo lo necesario». Irene miró a Alicia de arriba a abajo, como si intentara comprender qué estaba pasando. «Por aquí, niña», dijo con un tono que oscilaba entre la cortesía y la desconfianza. Alicia siguió a Irene escaleras arriba. Mientras subía, sus ojos no podían evitar recorrer los detalles de la mansión. Las barandillas doradas, los cuadros que parecían pertenecer a un museo y las puertas que daban la impresión de esconder secretos. Cuando llegaron a una habitación al final del pasillo, Irene abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. El cuarto era enorme, con una cama de dosel cubierta con sábanas de seda, un armario que parecía más grande que su propio refugio en la ciudad y una ventana que ofrecía una vista impresionante de los jardines. Alicia permaneció en el umbral, sin atreverse a cruzar la línea. «¿Qué pasa?», preguntó Irene, cruzando los brazos. «Es demasiado», murmuró Alicia. No sabía cómo explicarlo, pero algo en ese cuarto la hacía sentir incómoda. Era como si no perteneciera allí, como si todo aquello fuera un sueño del que despertaría en cualquier momento. Irene, al notar su incomodidad, suavizó su expresión. Aunque no entendía la situación, algo en los ojos de la niña le recordó a alguien que una vez había conocido. Alguien que también había luchado contra la adversidad. «Está bien, pequeña», dijo Irene, acercándose a la cama. «Solo necesitas descansar. El señor Hernández no haría esto si no tuviera un motivo». Alicia se acercó tímidamente y se sentó al borde de la cama. Aunque la suavidad de las sábanas era tentadora, no podía relajarse. Había algo en la mansión que la ponía en guardia, algo que no podía definir. Mientras tanto, Alejandro estaba en su despacho, mirando por la ventana hacia los jardines. Sus pensamientos giraban en torno a Alicia. Había algo en ella que lo intrigaba, algo que no podía explicar. Su fortaleza, su desconfianza y su mirada madura para alguien tan joven le recordaban una época de su propia vida que había intentado olvidar. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. «Señor Hernández, la niña está instalada. Hay algo más que deba saber». «Trátala como a una invitada», respondió Alejandro. «Y mantente atenta. Quiero que se sienta cómoda». «Como desee», dijo Irene antes de colgar, aunque no pudo evitar preguntarse qué estaba planeando su jefe. Mientras Alicia exploraba tímidamente el cuarto, encontró un espejo de cuerpo entero junto a la puerta del armario. Se miró en él y, por primera vez, notó lo distinta que se veía en ese entorno. La ropa que llevaba parecía fuera de lugar, y la expresión en su rostro reflejaba algo que no reconocía del todo, una mezcla de fascinación y miedo. De repente, escuchó un golpe en la puerta. Era Irene, trayendo una bandeja con comida. Alicia no podía recordar la última vez que había visto un plato tan bien presentado. «Es para ti», dijo Irene, dejando la bandeja en una pequeña mesa junto a la ventana.
Gracias, murmuró Alicia, aunque no hizo ningún movimiento para acercarse. Irene la observó por un momento antes de hablar. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó suavemente. Eso debería preguntárselo a él, respondió Alicia, señalando hacia donde suponía que estaba Alejandro. Irene dejó escapar una pequeña risa. Supongo que tienes razón, pero si te trajo aquí, debe haber una razón. El señor Hernández no suele hacer cosas sin sentido. Alicia no respondió. En lugar de eso, caminó hacia la ventana y miró los jardines, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que todo volviera a la normalidad, antes de que regresara a su mundo y a Miguel. Aunque no entendía completamente las intenciones de Alejandro, había algo en el que la hacía sentir que no estaba en peligro. Mientras tanto, Alejandro bajó al salón principal, buscando una forma de acercarse a Alicia sin parecer invasivo. En el fondo, sabía que lo que estaba haciendo era inusual, pero también sentía que era necesario. Necesitaba algo, alguien que le recordara lo que realmente importaba en la vida. Y de alguna manera, Alicia había despertado esa chispa en él. La luz tenue del atardecer bañaba los grandes ventanales de la mansión cuando Alicia, después de varios minutos de incertidumbre, decidió salir de la habitación. Aunque el lujo que la rodeaba seguía siendo intimidante, la curiosidad comenzó a ganar terreno sobre su desconfianza. Sus pasos resonaron suavemente por los largos pasillos, donde los cuadros colgaban como silenciosos guardianes de la historia de Alejandro. Desde algún lugar cercano, podía escuchar los murmullos de una conversación, posiblemente entre Irene y Alejandro. En el comedor, una mesa perfectamente dispuesta con vajilla fina y candelabros la esperaba. Alejandro estaba sentado al final, leyendo algo en su tablet, pero al notar su llegada, dejó el dispositivo a un lado y se levantó. Alicia se detuvo en el umbral, sin saber si debía avanzar. «Ven, siéntate», dijo Alejandro, con un tono que intentaba ser cálido, aunque seguía cargado de la formalidad que lo caracterizaba. Alicia se sentó al otro extremo de la mesa, manteniendo una distancia segura. La comida ya había sido servida, y el aroma era irresistible, pero su instinto de supervivencia la obligaba a mantenerse alerta. Alejandro, por su parte, tomó un sorbo de vino antes de romper el silencio. «Espero que encuentres todo de tu agrado», dijo, señalando los platos. Alicia lo observó detenidamente antes de responder. «Está bien, gracias». Sus palabras eran medidas, casi cautelosas. Alejandro asintió y tomó el tenedor, pero no comenzó a comer de inmediato. En cambio, la observó mientras ella inspeccionaba el plato frente a ella. «¿Cómo es tu vida en la ciudad?», preguntó, con un interés que parecía genuino. Alicia levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. «¿Por qué quieres saberlo?», replicó, sin perder su tono defensivo. «Porque quiero entenderte», respondió Alejandro, apoyando el tenedor en el plato. «Quiero saber cómo alguien tan joven ha aprendido a enfrentarse al mundo con tanta fuerza». Las palabras de Alejandro la tomaron por sorpresa. Durante unos segundos, bajó la guardia, permitiéndose una pequeña sonrisa que desapareció rápidamente. «No sé si soy fuerte», dijo finalmente. «Solo hago lo que tengo que hacer para sobrevivir». «Eso ya es una prueba de fortaleza», replicó Alejandro, con un tono pensativo. «Cuando tenía tu edad, yo también tuve que aprender a enfrentarme al mundo solo». Ese comentario despertó la curiosidad de Alicia. Por un momento, olvidó su desconfianza y lo miró directamente a los ojos. «Pero usted tiene todo esto», dijo, señalando el comedor y, por extensión, la mansión. Alejandro sonrió, pero era una sonrisa cargada de melancolía. «No siempre fue así. Antes de construir mi fortuna, crecí en un hogar muy humilde. Mis padres hacían todo lo posible, pero siempre faltaba algo. Y cuando los perdí», su voz se quebró ligeramente, y Alejandro se tomó un momento antes de continuar. «Aprendí que el mundo no tiene misericordia, y me prometí a mí mismo que nunca volvería a estar en esa posición». Alicia lo escuchó con atención, pero no dijo nada. Algo en las palabras de Alejandro resonó profundamente en ella, aunque no estaba dispuesta a admitirlo todavía. Mientras comían en silencio, sus pensamientos se entrelazaban, dos historias diferentes, pero marcadas por el mismo vacío. A medida que avanzaba la cena, la conversación se volvió más ligera. Alicia, poco a poco, comenzó a relajar su postura. Compartió algunos detalles sobre Miguel, su hermano menor, describiéndolo como un niño alegre y curioso que, a pesar de las dificultades, siempre encontraba una forma de hacerla reír. Alejandro, al escucharla hablar de Miguel, sintió una punzada de algo que no había experimentado en años: ternura. «Debe estar orgulloso de ti», dijo Alejandro finalmente. Alicia levantó la mirada, sorprendida por el comentario. «No sé si lo está», respondió, «pero hago lo mejor que puedo».
La sinceridad de sus palabras dejó a Alejandro reflexionando. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba hablando con alguien que no quería nada de él. Alguien que simplemente estaba siendo honesto. Después de la cena, Alejandro la acompañó hasta el salón principal, donde una gran chimenea iluminaba el espacio con un cálido resplandor. Alicia se sentó en uno de los sofás, observando las llamas danzar, mientras Alejandro servía 2 tazas de té. ¿Qué quieres para tu futuro, Alicia?, preguntó mientras le pasaba una taza. Ella lo miró con una expresión de incertidumbre. Era una pregunta que nunca se había permitido responder. No lo sé, admitió. Solo quiero que Miguel esté bien. Eso es todo. Alejandro asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. A veces, cuando solo pensamos en sobrevivir, olvidamos que también merecemos soñar, dijo en voz baja. Alicia no respondió, pero esas palabras quedaron grabadas en su mente. Aunque no lo admitiera, algo en Alejandro comenzaba a despertar en ella una chispa de esperanza. Esa noche, antes de irse a dormir, Alicia se detuvo frente a la ventana de su habitación. Observó los jardines de la mansión bajo la luz de la luna, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo un poco menos sola. Sin embargo, algo en el aire seguía llenándola de incertidumbre, como si las piezas de un rompecabezas más grande estuvieran comenzando a encajar. A la mañana siguiente, la luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de la habitación de Alicia. Se levantó temprano, aunque no había oído ningún despertador. Quizás era el hábito de estar siempre alerta, de nunca bajar la guardia. Al mirar a su alrededor, el lujo que la rodeaba seguía pareciéndole irreal. Se vistió con la ropa sencilla que Irene le había preparado la noche anterior y salió en busca de respuestas que aún no podía formular. En el pasillo, se encontró con Alejandro, quien también estaba despierto. Llevaba una chaqueta ligera y un aire de calma poco común. Al verla, sonrió de manera tenue. «Buenos días, Alicia. ¿Dormiste bien?», preguntó, tratando de romper el hielo. «Creo que sí», respondió ella con cierta timidez. Aún no estaba acostumbrada a su presencia. «Quiero mostrarte algo», dijo Alejandro, señalando hacia el exterior. «Ven, caminemos un poco». Sin oponer resistencia, Alicia lo siguió. Pronto salieron a los jardines de la mansión, un vasto espacio lleno de fuentes, árboles altos y flores perfectamente cuidadas. Alejandro caminaba despacio, tomándose su tiempo para apreciar cada detalle, como si estuviera redescubriendo ese lugar junto a ella. «Este jardín fue diseñado por mi madre», comentó mientras señalaba un rincón lleno de rosas. «Siempre decía que el trabajo duro tiene sentido si uno también puede crear algo hermoso». Alicia lo escuchaba en silencio, procesando esas palabras. No podía evitar preguntarse si aquel hombre rico y poderoso que tenía enfrente realmente entendía lo que era el trabajo duro. «¿Por qué me trajo aquí?», preguntó finalmente, deteniéndose junto a una fuente. Alejandro la miró por un momento, como si buscara las palabras correctas. «Porque quiero conocerte, Alicia. Quiero saber más sobre ti, sobre tu vida y tu hermano». Al escuchar a Miguel mencionado, Alicia tensó la mandíbula. No confiaba en abrirse demasiado, pero algo en los ojos de Alejandro sugería que sus intenciones eran genuinas. «Él es todo lo que tengo», admitió con un susurro. «Es un niño muy bueno. Siempre encuentra una forma de hacerme reír, incluso cuando las cosas son difíciles. Pero no quiero que crezca como yo. Quiero que tenga algo mejor». «¿Y tú? ¿Qué hay de ti?», insistió Alejandro. Alicia desvió la mirada hacia el agua que caía en la fuente. «Yo no importo. Mientras él esté bien, eso es suficiente». Las palabras de Alicia dejaron a Alejandro con una sensación amarga. Reconocía en ella un sacrificio que le resultaba demasiado familiar, ese impulso de anteponer a los demás sobre uno mismo, aunque en su caso, había sido más por ambición que por amor. Mientras regresaban a la mansión, Irene los esperaba en la entrada con el ceño fruncido. «Señor Hernández, necesitamos hablar», dijo con un tono formal, aunque algo apremiante. Alejandro asintió, pero notó que Irene echaba miradas rápidas hacia Alicia, como si la conversación tuviera algo que ver con ella. Antes de entrar, Alejandro hizo un gesto para que Alicia se quedara en el jardín, asegurándole que no tardaría. Dentro, Irene cerró la puerta del despacho y le entregó un sobre con documentos. «Hice algunas averiguaciones sobre Alicia, como me pidió», comenzó, aunque su tono sugería que había encontrado algo que no esperaba. Alejandro abrió el sobre y comenzó a leer. Los documentos contenían información sobre el lugar donde vivían Alicia y su hermano y sobre las condiciones en las que habían crecido. Pero lo que más llamó su atención fue una referencia a la madre de Alicia, quien había trabajado como empleada doméstica para una de las empresas de Alejandro hacía años. «¿Sabía usted esto?», preguntó Irene, viendo la expresión de asombro en su rostro. «Claro que no», respondió Alejandro,
con la voz cargada de incredulidad. ¿Por qué no lo supe antes? La madre de Alicia fue despedida durante una reestructuración. No hay detalles claros en los registros, pero parece que fue injusto. Poco después, su familia cayó en desgracia, explicó Irene, cruzándose de brazos. Alejandro se quedó en silencio, mirando por la ventana hacia los jardines. Recordó las decisiones frías que había tomado en el pasado, priorizando la eficiencia sobre las personas. Ahora, esas mismas decisiones parecían haber tenido un impacto directo en la vida de Alicia y Miguel. Cuando salió del despacho, su semblante era sombrío. Alicia seguía en el jardín, sentada en un banco bajo un árbol. Al verlo, se levantó de inmediato, notando que algo había cambiado en su expresión. ¿Qué pasó?, preguntó con cautela. Alejandro tardó unos segundos en responder. Creo que hay algo que necesito contarte, pero no estoy seguro de cómo empezar. Alicia lo observó con desconfianza, pero antes de que pudiera insistir, un coche se detuvo frente a la entrada de la mansión. De él bajó un hombre que Alicia reconoció al instante. Su rostro se endureció, y su cuerpo se tensó como si estuviera listo para huir. Alejandro, al notar la reacción de Alicia, frunció el ceño. ¿Quién es él?, preguntó, mientras el hombre se acercaba con pasos decididos. Es alguien de quien hemos tratado de escapar, respondió Alicia, con un tono cargado de miedo. El hombre, con una sonrisa cínica y mirada desafiante, se detuvo frente a ellos. Vaya, Alicia, parece que has encontrado un lugar bonito para esconderte, dijo con un tono burlón. Alejandro dio un paso adelante, posicionándose entre Alicia y el recién llegado. ¿Quién es usted y qué quiere aquí? Soy el padre de Alicia y Miguel, respondió el hombre, sin dejar de sonreír, y vengo a llevarme lo que me pertenece. El supuesto padre de Alicia y Miguel se plantó frente a Alejandro con una sonrisa que más bien parecía una amenaza disfrazada. Alicia, visiblemente afectada, retrocedió un paso, pero Alejandro, consciente de la fragilidad de la niña, no se movió. Se quedó firme, con la mirada fija en el intruso, intentando descifrar las verdaderas intenciones de aquel hombre. ¿Qué está haciendo aquí? Esta no es su casa, y no tiene derecho a aparecer así, dijo Alejandro con una voz baja pero cargada de autoridad. El hombre, que no parecía impresionado por el tono de Alejandro, soltó una risa seca. Oh, claro que tengo derecho. Soy el padre de estos niños. Alicia, díselo tú misma, dijo mientras dirigía una mirada inquisitiva a la niña. Alicia permaneció inmóvil, con la respiración acelerada. Durante unos segundos, pareció dudar, pero finalmente apretó los puños y alzó la cabeza, mirándolo directamente. Tú no eres nuestro padre. Nunca lo has sido, respondió con una valentía que sorprendió tanto a Alejandro como al propio hombre. El semblante del hombre cambió, su sonrisa se desvaneció, y su tono se volvió más cortante. Mira, niña, no estoy aquí para discutir. Solo quiero lo que me corresponde. Tú y tu hermano son mi responsabilidad, y voy a llevarlos conmigo, quieran o no. Alejandro, sintiendo la urgencia de proteger a los niños, dio un paso al frente, interponiéndose aún más entre el hombre y Alicia. No irá a ninguna parte con ellos hasta que demuestre que tiene derecho a hacerlo. Por lo que sé, Alicia y Miguel están bajo mi cuidado ahora mismo, y no pienso permitir que alguien los ponga en peligro. El hombre lo miró, desafiante, y luego dejó escapar una risa irónica. ¿Bajo su cuidado? ¿Un millonario jugando a ser padre? Esto es ridículo. Tal vez deba hablar con un abogado o con la prensa. Seguro que les interesaría saber por qué tiene a estos niños en su casa. Alejandro no se dejó intimidar. Hágalo si quiere, pero le advierto que no será tan fácil como cree. Si quiere entrar en un enfrentamiento legal, estoy más que preparado para ganarle. Mientras la conversación escalaba, Irene apareció junto a la puerta con el teléfono en la mano, lista para llamar a las autoridades si la situación se salía de control. Sin embargo, Alejandro levantó una mano, indicándole que se detuviera. Prefería resolver esto de manera diplomática, al menos por el momento. El hombre, al darse cuenta de que no estaba en posición de obtener lo que quería, dio un paso atrás, pero no sin antes dejar una advertencia. Esto no ha terminado. Volveré, y esta vez me aseguraré de que no tenga más remedio que entregármelos. Con esas palabras, se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí una tensión palpable. Alicia, que había estado conteniendo las lágrimas, finalmente se dejó caer en un banco cercano, respirando con dificultad. Alejandro se acercó a ella con cautela, arrodillándose para estar a su altura. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Ella negó con la cabeza, pero no dijo nada. Alejandro, entendiendo que necesitaba un momento, se levantó y le indicó a Irene que se asegurara de que Miguel estuviera bien. Minutos después, Alicia finalmente habló. Él no es nuestro padre,
Pero sí vivió con nosotros. Era un amigo de mi madre. Cuando ella murió, empezó a decir que él era nuestro tutor, pero nunca cuidó de nosotros. Solo quería que trabajáramos para él, vendiendo cosas en la calle, trayéndole dinero. Alejandro apretó los labios, sintiendo una mezcla de indignación y tristeza. Eso explica por qué le tienes tanto miedo, dijo. Alicia, no dejaré que él te haga daño. Alicia lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de algo más: esperanza. Por primera vez, parecía creer en las palabras de Alejandro. Esa noche, mientras los niños dormían, Alejandro convocó a Irene y a Álvaro, su abogado de confianza. Sentados en el despacho, discutieron las opciones legales para proteger a los hermanos. Necesitamos pruebas de que este hombre no tiene derechos legales sobre ellos, dijo Álvaro mientras revisaba algunos documentos. Y si no tiene documentos que lo respalden, podríamos solicitar la tutela legal de inmediato. Sin embargo, será un proceso complicado. Alejandro asintió, mirando por la ventana hacia los jardines oscuros. Haz lo que sea necesario. Quiero que estos niños estén a salvo. Irene, que había estado en silencio hasta ese momento, intervino. Señor Hernández, hay algo más que deberíamos considerar. ¿Qué pasará con Alicia y Miguel a largo plazo? No podemos asumir que este hombre desaparecerá simplemente porque se lo ordenemos. Las palabras de Irene hicieron que Alejandro reflexionara. Sabía que proteger a los niños iba más allá de resolver el problema inmediato. Necesitaban estabilidad, un hogar donde pudieran crecer sin miedo. Y por primera vez, Alejandro sintió que podía ser parte de esa solución. Al día siguiente, Alejandro llevó a Alicia y a Miguel a un parque cercano. Quería que tuvieran un día sin preocupaciones, lejos de las tensiones de la mansión. Mientras Miguel jugaba en los columpios, Alejandro se sentó en un banco junto a Alicia. He estado pensando, dijo él, rompiendo el silencio. Quiero ayudarte a construir una vida mejor para ti y para Miguel. No solo quiero protegerlos de ese hombre, quiero que tengan una oportunidad real de ser felices. Alicia lo miró, desconfiada al principio, pero algo en la sinceridad de sus palabras la conmovió. ¿Por qué hace todo esto por nosotros?, preguntó finalmente. Alejandro tardó un momento en responder. Porque he cometido muchos errores en mi vida, y no quiero que lo sigan pagando otros. Tú y Miguel merecen algo mejor, y quiero ayudarlos a tenerlo. Alicia no dijo nada, pero en su interior comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, podía confiar en Alejandro. Alejandro salió temprano aquella mañana, con una determinación en su semblante que Irene notó de inmediato. Había estado en contacto con Álvaro desde la noche anterior, evaluando las opciones legales para proteger a Alicia y Miguel. Mientras Alejandro avanzaba con pasos firmes hacia el coche que lo esperaba, Alicia lo observaba desde la ventana del segundo piso. Aunque aún no confiaba completamente en él, algo en su comportamiento le transmitía seguridad, una sensación desconocida para ella. Durante el trayecto hacia el despacho de Álvaro, Alejandro reflexionaba sobre las palabras de Irene. Proteger a los niños no era suficiente. Debían tener algo más, algo duradero que les asegurara estabilidad. Al llegar al despacho, encontró a Álvaro esperándolo con una carpeta llena de documentos. Tenemos un problema, Alejandro, comenzó el abogado mientras le entregaba un informe. Ese hombre no tiene ninguna relación legal con los niños, pero presentó una solicitud para reclamar su custodia temporal. Alega ser el único familiar vivo, y aunque su caso es débil, podría complicar nuestro proceso. Alejandro apretó los dientes. ¿Qué opciones tenemos? Necesitamos pruebas contundentes de que los niños estarían en peligro bajo su cuidado. Testimonios, registros, cualquier cosa que demuestre su negligencia o mala conducta. Alejandro asintió, recordando los detalles que Alicia había compartido sobre su pasado. Haremos lo que sea necesario. No voy a permitir que esos niños vuelvan a sufrir por culpa de ese hombre. Mientras tanto, en la mansión, Alicia decidió compartir con Irene algo que había estado guardando desde la noche anterior. Una pequeña caja de madera que había traído consigo desde la ciudad. Dentro había fotografías desgastadas y una carta amarillenta que nunca había mostrado a nadie. Esto es lo único que tengo de mi mamá, dijo Alicia mientras le entregaba la caja a Irene. Ella siempre decía que trabajó para alguien importante, pero nunca entendí qué significaba eso. Irene tomó la carta con delicadeza y comenzó a leer. A medida que avanzaba en las líneas escritas con tinta desvaída, su expresión se tornó grave. Las palabras mencionaban a un hombre poderoso que había despedido a la madre de Alicia sin previo aviso, dejándola en una situación desesperada. Irene conectó los puntos de inmediato y sintió un nudo en el estómago. Alicia, dijo finalmente, tratando de mantener la calma, creo que sé quién es este hombre, pero necesito hablar con Alejandro antes de decirte algo más. Alicia frunció el ceño,
insegura de si podía confiar en Irene, pero asintió lentamente. «Solo quiero saber por qué mi mamá sufrió tanto y por qué nos dejó con él», dijo, refiriéndose al hombre que ahora intentaba reclamar su custodia. Más tarde ese día, Alejandro regresó a la mansión con Álvaro, dispuesto a discutir las estrategias legales para enfrentar al supuesto padre de Alicia y Miguel. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera sentarse en su despacho, Irene apareció en la puerta con la caja de Alicia en las manos. «Señor Hernández, hay algo que necesita ver», dijo con voz firme. Alejandro tomó la caja y revisó su contenido. Al leer la carta, su rostro se tensó. Las palabras mencionaban una decisión que él había tomado años atrás. Una decisión que, en ese momento, le pareció trivial, pero que ahora veía con absoluta claridad. Había despedido a la madre de Alicia durante una reestructuración de su empresa, sin pensar en las consecuencias que ese acto tendría en su vida. Se dejó caer en el sillón, con la carta aún en las manos. «No puede ser», murmuró, más para sí mismo que para Irene. La culpa lo golpeó con fuerza, y por primera vez en años, sintió un remordimiento que no podía ignorar. Irene, con suavidad pero con firmeza, dijo: «Señor, esto cambia todo. Alicia merece saber la verdad». Alejandro asintió lentamente. Sabía que enfrentarse a Alicia con esta revelación sería doloroso, pero también entendía que la honestidad era el único camino. Esa noche, Alejandro llamó a Alicia al despacho. Ella entró con cautela, observando el ambiente solemne y la expresión seria de Alejandro. Él se levantó de su silla y sostuvo la carta frente a ella. «¿Reconoces esto?», preguntó, aunque sabía la respuesta. Alicia asintió, mordiéndose el labio para contener sus emociones. «Es de mi mamá. Es todo lo que tengo de ella». Alejandro respiró hondo antes de hablar. «Alicia, hay algo que necesitas saber. Hace muchos años, tu madre trabajó para mí. Era una mujer trabajadora y dedicada, pero tomé una decisión que la afectó de una manera que nunca imaginé. La despedí sin considerar las consecuencias. Y ahora me doy cuenta de que eso fue el comienzo de muchas de las dificultades que enfrentaron». Alicia lo miró, incrédula. «¿Tú la despediste? ¿Tú nos dejaste sin nada?». Alejandro sintió como su corazón se encogía al escuchar las palabras de la niña. «Sí, y no hay excusa para lo que hice. Pero quiero que sepas que nunca fue mi intención hacerles daño. Si hubiera sabido lo que sucedería, habría hecho las cosas de manera diferente». Alicia permaneció en silencio durante unos momentos, procesando la información. Finalmente, dijo: «Mi mamá siempre decía que las personas podían cambiar, que incluso los que nos lastiman pueden hacer algo bueno si se lo proponen. Pero no sé si puedo perdonarte, al menos no ahora». Alejandro asintió, aceptando sus palabras. «No espero que me perdones, Alicia. Solo quiero que sepas la verdad. Y haré todo lo posible para ayudarte a ti y a Miguel, no por culpa, sino porque ustedes merecen algo mejor». Más tarde esa noche, Alicia se sentó junto a Miguel en su habitación, observándolo mientras dormía. Aunque todavía se sentía confundida y herida por la revelación de Alejandro, también empezaba a entender que él estaba dispuesto a hacer lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, Alicia sintió una chispa de esperanza, una sensación de que tal vez, solo tal vez, su vida podría cambiar para mejor. La revelación de Alejandro dejó una marca en Alicia, un torbellino de emociones que oscilaba entre el resentimiento y la incertidumbre. Sin embargo, mientras ella procesaba esta nueva realidad, él no perdió tiempo en tomar medidas. Esa mañana, en el despacho, Alejandro convocó a Álvaro para revisar su testamento y garantizar que Alicia y Miguel tuvieran un futuro seguro. «Quiero que estos niños estén protegidos, pase lo que pase. Asegúrate de que la mansión y parte de mi fortuna sean destinadas a ellos», ordenó Alejandro con un tono firme que no admitía objeciones. Álvaro, aunque sorprendido por la magnitud del cambio, asintió, reconociendo que Alejandro estaba decidido. «Además», continuó Alejandro, «quiero transformar esta casa en algo más. Un refugio. Quiero que sea un hogar para niños que han pasado por lo que ellos han vivido. Niños que necesitan esperanza». Álvaro alzó las cejas, asombrado por la magnitud de la idea. «¿Estás seguro? Eso cambiaría completamente el propósito de este lugar». «Más que nunca», respondió Alejandro, con una convicción en su mirada que no había mostrado en años. «Es mi única oportunidad de dejar algo verdaderamente significativo». Mientras tanto, en la mansión, Alicia caminaba por el jardín con Miguel, observando cómo el niño jugaba con una pelota que Alejandro le había regalado el día anterior. La risa despreocupada de Miguel contrastaba con la tensión que aún residía en su interior. Aunque Alejandro había mostrado un genuino interés en ayudarlos, Alicia todavía sentía que algo podría salir mal. Irene se acercó, llevando consigo una bandeja con limonada.
¿Puedo sentarme contigo?, preguntó con una sonrisa amable. Alicia asintió, agradecida por la compañía. ¿Cómo te sientes después de lo que Alejandro te contó?, preguntó Irene con cautela, tratando de no presionar demasiado. Alicia suspiró, mirando a Miguel. No sé qué pensar. Siento que tal vez él quiere ayudarnos, pero es difícil confiar después de todo lo que hemos pasado. ¿Y si cambia de opinión? ¿Y si todo esto es temporal? Irene puso una mano reconfortante en el hombro de Alicia. Alejandro está cambiando. Y te aseguro que lo que está haciendo ahora no es por culpa, sino porque realmente se preocupa por ustedes. A veces, las personas necesitan un golpe de realidad para ver lo que es realmente importante. Y tú, Alicia, le has dado esa oportunidad. Aunque sus palabras la reconfortaron, Alicia sabía que todavía quedaban obstáculos por superar. Uno de ellos estaba a punto de manifestarse. Más tarde ese día, mientras Alejandro y Álvaro continuaban con los trámites legales, una llamada urgente interrumpió su trabajo. Era Irene, quien les informó que el supuesto padre de Alicia y Miguel había aparecido en la mansión. La voz de Irene estaba cargada de preocupación. Está aquí afuera, exigiendo hablar contigo, señor Hernández. Dice que tiene derechos sobre los niños. Alejandro se tensó. Dile que no entra a esta casa hasta que yo llegue. En menos de media hora, Alejandro llegó a la mansión. Desde la entrada, vio a un hombre de aspecto desaliñado, con una expresión dura y desafiante, rodeado por dos guardias de seguridad que mantenían su distancia. ¿Qué quieres?, preguntó Alejandro mientras se acercaba, su tono frío como el mármol de la mansión. Vengo por mis hijos, dijo el hombre con un tono desafiante. Ellos son mi sangre, y no tienes derecho a quedarte con ellos. Alejandro cruzó los brazos, su mirada fija en el hombre. ¿Dónde estabas cuando pasaron hambre? ¿Cuando Alicia tuvo que cuidar de Miguel sola? ¿Dónde estabas cuando ellos necesitaban a alguien que los protegiera? El hombre dio un paso hacia adelante, intentando imponer su presencia. Eso no importa. Estoy aquí ahora, y tengo derechos. Alejandro no se dejó intimidar. Tus derechos terminaron cuando los abandonaste. Si crees que voy a permitir que los arrastres de vuelta a la miseria que les diste, estás muy equivocado. Mientras tanto, Alicia observaba la confrontación desde una ventana en el segundo piso. Miguel, ajeno al conflicto, jugaba con un tren de madera en el suelo de la habitación. Alicia apretó los puños, luchando contra el miedo que el hombre le inspiraba. De repente, Alejandro levantó la voz, interrumpiendo los pensamientos de Alicia. Si realmente te importan esos niños, entonces prueba que puedes ofrecerles algo mejor que esto. Hasta entonces, aléjate. Y si intentas algo, te aseguro que enfrentarás todas las consecuencias legales. El hombre intentó replicar, pero Alejandro dio media vuelta, indicándole a los guardias que lo escoltaran fuera de la propiedad. Mientras el auto del hombre desaparecía por el camino, Alejandro regresó al interior de la mansión con el rostro marcado por la furia contenida. Esa noche, Alejandro llamó a una reunión con Irene, Álvaro y Alicia. No vamos a permitir que ese hombre vuelva a molestarlos. Álvaro, quiero que aceleres el proceso para asegurar la custodia de los niños. Irene, mantén la seguridad reforzada en la mansión. Y Alicia, quiero que sepas que no están solos en esto. Alicia lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Por qué haces todo esto por nosotros? No entiendo, no somos nada para ti. Alejandro tomó una silla y se sentó frente a ella, con una expresión que combinaba sinceridad y vulnerabilidad. Porque ustedes me están dando algo que nunca supe que necesitaba. Una razón para usar todo lo que tengo para hacer algo bueno. No puedo cambiar el pasado, Alicia, pero puedo asegurarme de que tu futuro, y el de Miguel, sea diferente. Por primera vez, Alicia permitió que una lágrima rodara por su mejilla. Aunque no dijo nada, en su interior comenzó a aceptar que tal vez, solo tal vez, Alejandro realmente estaba tratando de hacer lo correcto. La noche estaba en calma, y la mansión parecía respirar un aire distinto. Las luces tenues de los candelabros iluminaban los corredores como si intentaran preservar cada detalle de los momentos que estaban por venir. En el despacho, Alejandro observaba una foto que Irene había encontrado en una caja olvidada. Era una imagen de su juventud, cuando aún tenía esperanzas ingenuas y no había permitido que la ambición lo apartara de lo esencial. Con un suspiro profundo, escribió una carta. Sus manos, firmes pero cansadas, trazaban las últimas palabras de una historia que, en el fondo, apenas comenzaba. En la carta, Alejandro describió cómo Alicia y Miguel le habían mostrado algo que nunca había experimentado: el valor del amor desinteresado y la conexión humana. Cerró el sobre y lo dejó en su escritorio junto a un documento que Álvaro le había traído horas antes: el testamento final. Al día siguiente,
Alejandro organizó un desayuno en el jardín con Alicia, Miguel, Irene y Álvaro. Era un día brillante, y el aire fresco parecía traer consigo una nueva energía. Los niños corrían entre los arbustos y los árboles, mientras Alicia ayudaba a Irene a servir el café. Alejandro los observaba con una sonrisa tranquila, notando cómo la mansión, antes silenciosa y fría, ahora vibraba con vida. Durante la comida, Alejandro anunció su decisión de transformar la mansión en un refugio para niños necesitados. Este lugar tiene que significar algo más que el lujo vacío, explicó. Quiero que sea un hogar, como el que ustedes me han ayudado a entender. Alicia, Miguel, esto es tan suyo como mío. Lo que ustedes decidan hacer con ello marcará la diferencia para muchos otros niños que están donde ustedes estuvieron. Alicia lo miró, impactada por la magnitud de sus palabras. ¿Por qué haces esto?, preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Porque ustedes me han mostrado algo que nunca entendí. El verdadero propósito de una vida no está en lo que acumulamos, sino en lo que dejamos para los demás, respondió Alejandro. Señor Alejandro, lo amo, usted es mi verdadero padre. Gracias por hacerme su hija, dijo Alicia con una gran sonrisa. Esa tarde, Alejandro se retiró a su habitación. Irene lo ayudó a acomodarse, y mientras ella se despedía, él le tomó la mano. Gracias por todo, Irene. Este hogar siempre será tanto tuyo como mío. Irene, conmovida, asintió y salió, dejando a Alejandro en la serenidad de su espacio. Mientras la noche caía, Alejandro escribió una última línea en su diario, reflexionando sobre el extraño giro que había tomado su vida. Con una paz que no había sentido en años, se recostó y cerró los ojos, dejando que el sueño lo envolviera por completo. A la mañana siguiente, Irene fue la primera en entrar a su habitación. Al ver la expresión apacible de Alejandro, entendió que había partido. Conteniendo las lágrimas, llamó a Alicia y Miguel, quienes, aunque entristecidos, encontraron consuelo en saber que él se había ido en paz. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y tareas. Álvaro y Alicia lideraron el proceso para cumplir la voluntad de Alejandro. La mansión se transformó gradualmente en un refugio vibrante, con habitaciones llenas de risas y un equipo dedicado a cuidar a los niños necesitados. Irene supervisaba cada detalle, mientras Miguel se adaptaba con naturalidad al rol de anfitrión de los nuevos residentes. En la inauguración del refugio, Alicia se dirigió a un grupo de invitados y niños. Con una mezcla de emoción y fortaleza, habló sobre Alejandro. Él nos mostró que nunca es tarde para cambiar, para hacer algo significativo. Este lugar no es solo un refugio, es un símbolo de lo que podemos hacer cuando decidimos dar, en lugar de tomar. En la entrada principal, una placa de bronce fue colocada en honor a Alejandro. Decía, en memoria de Alejandro Hernández, quien encontró en el amor y la generosidad el verdadero propósito de la vida. Este hogar es su legado, construido para dar esperanza a quienes más la necesitan. Con el tiempo, Alicia y Miguel se convirtieron en figuras clave del refugio. Alicia, con su determinación y empatía, lideraba las iniciativas para expandir los servicios y garantizar que cada niño recibiera educación, apoyo emocional y una oportunidad para prosperar. Miguel, siempre con su sonrisa contagiosa, inspiraba a los nuevos residentes a superar sus desafíos. Una tarde, mientras observaban a los niños jugar en el jardín, Alicia le mostró a Miguel una carta que Alejandro había dejado para ellos. En ella, Alejandro les agradecía por iluminar sus últimos días y les pedía que nunca dejaran de luchar por un futuro mejor, no solo para ellos, sino para todos los niños que alguna vez se sintieron olvidados. Miguel, sosteniendo la carta, sonrió. Él nos dio una familia, ¿verdad?, dijo, mirando a su hermana. Sí, respondió Alicia, con los ojos brillantes. Y ahora, nosotros podemos hacer lo mismo por otros. El sol comenzó a ocultarse detrás de los árboles, bañando el jardín con tonos dorados. Mientras el viento movía suavemente las hojas, Alicia y Miguel se prometieron continuar con el legado de Alejandro, sabiendo que, aunque sus caminos habían comenzado en la adversidad, habían encontrado en él una segunda oportunidad para transformar sus vidas y las de muchos más. Lección final de la historia. La historia de Alejandro, Alicia y Miguel nos recuerda que el verdadero valor de una vida no se mide por los logros materiales, sino por el impacto que dejamos en los demás. A través de sus errores y su redención, Alejandro demostró que siempre hay tiempo para cambiar, para dar significado a nuestras acciones y para construir algo que trascienda. La lección final es clara. Incluso en los momentos más oscuros, el amor, la empatía y el deseo de hacer el bien pueden transformar vidas y dejar un legado imborrable. En cada acto de bondad, se encuentra el verdadero propósito de la vida. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó,
No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.